a grabar la sesión. And then, ahora sí, Matt, please let us know where are you from today. Yeah, thank you, Andrea. I'm speaking from London, but just back from a trip to Switzerland. Great. Thank you so much for being here with us today. So the all yours, the audience. Excellent. Okay, hopefully you can see my screen. Gracias, Andrea. Hola a todos. Hello, everyone. It's great to be with you today. My name is Matt. I'm the Climate Action Lead at the World Green Building Council, and I'm looking forward to giving you some insights and some context into the impact of data centers and a little bit on the work that World GBC has been engaging with the network, with green building councils and partners in this space. So, the need for sustainable data centers. Cities around the globe are increasingly challenged by the rapid growth of data centers powering AI and wider digitalization within our society. And there are concerns that I assume, all share on the call today about heavy energy use, water use, the effect of these assets on local utility costs, noise pollution, and much more. And so we're going to look at what are these impacts and how we as a network and as actors within this space can start to address this. So on screen, we've got some high level figures. So we know that data centers currently consume roughly between 1.5 and 2% of global electricity. And the IEA, the International Energy Agency, projects that this demand will more than double by 2030. And 2030 is, basically around the corner. Between 2024 and 2030, electricity use by data centers is continuing to rise by roughly 15% each year. And this is over 4 times the growth of total electricity demand across other sectors. So really, we're trying to give you a sense of the scale here of this problem. It is a big problem, but it is something that we have to deal with and manage because I think we can all appreciate that data centers are also a necessary piece of infrastructure and asset to some degree. So, continuing on with this context, now, unfortunately, a lot of my statistics here are sort of European and US based because I feel as though this is where there's been a lot of growth. But of course, this is absolutely a global issue. And as I said, these stats are highlighting the resource use, both ongoing and the potential future impact of data centers across energy, water, and materials. So hopefully you can see on screen. So for example, in Ireland, 20 to 25%, so that's nearly a quarter of all generated electricity in Ireland is consumed by data centers, and that's as of 3 years ago, and is potentially increasing. In the US, data center power consumption is on course to account for almost half of the electricity growth demand between now and 2030. And as I mentioned earlier, the IEA predicts that this electricity demand will more than double. We also have a stat from Goldman Sachs, the bank, that predicts that approximately 80% of new data center demand, sorry, 60% of new data center demand could rely on fossil fuel usage rather than renewable electricity, adding over 220 million tons of carbon globally. But it's not just energy, resource use, as I mentioned. This is also important in terms of water and materials. And the unchecked expansion of these risks constrain local grids, driving up consumer energy costs and also other utilities. So, in terms of water, in the US, direct water usage is in 2003 was 17.5 billion gallons, and projections suggest that this may double or quadruple by 2028. And indeed, that some large data centers, so a single large data center, perhaps from a hyperscaler,
can consume up to 5 million gallons per day, the equivalent of the needs of a small town. So hopefully this is giving some context. The rapid growth of AI and the data centers needed to fuel this have made the challenge of greening this asset type and this infrastructure increasingly urgent. And if new data centers are indeed powered by fossil fuels or draw heavily on scarce water resources, they could slow the global decarbonization efforts that we are all undertaking. And finally, my last bit of context, hopefully you can see this slide. This is a projection of emissions within the US, and the blue line was a forecast in 2023, but you can see these red lines and orange lines above it now factoring in this growth in data centers and the emissions related to it. And this is going to be played out in multiple different countries and regions across the globe. So what is happening to tackle this? World GBC has been engaging with green building councils from across our network, as well as industry partners and stakeholders to begin to understand this critical issue. And we've been looking particularly at examples of best practice and effective policy in different regions across the globe. And what you can see on screen is some examples that I'm going to talk to now. But it is by no means a complete list, and I'm sure there is absolutely more for us to learn. But hopefully these start to give an example of what we want to see implemented by policymakers to ensure we are minimizing the impacts of data centers. So in terms of carbon and energy, we have California Title 24 in the US, and this piece of legislation mandates strict energy efficiency for data centers, focusing on the cooling, airflow, and electrical systems, both in new builds and for major alterations of existing assets. There are key requirements, which include mandatory air and water efficiency for computer rooms and data center stacks, as well as high efficiency lighting. So again, this is not going to solve all the problems, but it's an example of local policymakers stepping in to ensure that we start to regulate and implement best practice in relation to these assets. And again, we have another example of the Energy Efficiency Act in Germany. So Germany's Energy Efficiency Act has been in effect since November 2023, and it mandates that data centers with a greater than 300 kilowatt capacity achieve high energy efficiency, that they use 50% renewable energy by 2024 and 100% by 2027. So that's obviously next year, and that they mandate an energy use target as well as to reuse waste heat. But as I mentioned, it's not just energy and carbon that is impacted from data centers as an asset type. So in terms of circularity, again, the Energy Efficiency Act in Germany requires the reuse of heat, particularly for new data centers. In terms of water use, the EU Energy Efficiency Directive, Article 12, also mandates public reporting explicitly for data centers greater than 500 kilowatts, particularly on water usage effectiveness. Indeed, also in terms of biodiversity, that same legislation in Germany requires comprehensive and ongoing environmental management systems and reporting that monitors impacts beyond energy, including environmental impact assessment of new sites. And the final piece of legislation that I will highlight is in terms of health. So the city of Phoenix in the US, their zoning ordinance has established specific and actionable plans for mitigating noise from backup generators and other technologies used within data centers. So again, this is not an exhaustive list, but you're starting to get an idea of the policies that are being implemented globally and ones that can help us manage the impacts of data centers.
So, my last couple of slides, so I don't overrun on time, is to talk a little bit about the work of World GBC and the network. And so, through collaborative efforts with green building councils, partners, and experts, World GBC is working to communicate and deliver these best practice policy principles that you can see on screen that will help to promote data centers and address the resource use and impact. And the policies are aligned against the key topics or themes that have been outlined previously in our Global Policies Principles document from 2023. But of course, you know, data centers, whilst unique, are still buildings. And as with all built environment assets, we want them to be built using low embodied carbon materials, to be designed efficiently to minimize the use of these materials, to be extremely energy efficient and powered by renewables in terms of addressing their operational emissions. So you can see on screen, and these are currently being worked through, and so will be improved, but you can see examples of key practices that we want to promote, including the regulating of power and energy use, the regulation of carbon, and promoting the use of renewable energy within data centers. But we also want data centers to promote circularity, to utilize waste heat recovery where possible, to minimize water usage, to ensure a limited impact on nature and biodiversity, and obviously to be conscious of local population health and well-being. So this is, again, not an exhaustive list, but this will be included in a piece of work coming shortly from World GBC related to data centers. And finally, I want to leave you with an announcement from earlier this week, which was the launch of the Greening AI Data Centers Coalition that brings together 9 global bodies to set credible sustainability benchmarks for one of the world's fastest growing building types. So the founding members of this coalition, as you can see from the logos on screen, are BRE, the Climate Bonds Initiative, the German Sustainable Building Council, GRESB, the Green Building Council of Australia, South Africa, Indian Green Building Council, US Green Building Council, and World Green Building Council. And the aim here is to combine the expertise in building certification, performance benchmarking, green finance, and sustainability standards. And the coalition's initial aims will focus on 2 priorities. So that is common sustainability criteria. So that is developing internationally aligned framework of environmental and social performance standards for data centers, covering energy, carbon, water, waste, biodiversity, and community impact. And next is enabling the market. So supporting the development of credible green finance instruments, including green bonds and sustainability linked loans for data center investments that meet these standards. So crucially, that they are sustainable. So I'm going to stop there. It's a short presentation, but I hope that's been of use. Thank you, Andrea. Thank you, Chile GBC, and wishing you all the best for the rest of today's webinar with your wonderful panel. Thank you, Matt, for being here with us. It was truly interesting, your perspective. We really need to know about what are you doing globally. So thank you so much for being here. I don't think we have questions for you, at least not in the chat, not yet. If anyone would like to ask Matt something, this is the time to do it. So you can also raise your hand and do it out loud if you like. Parece que no. Están un poco tímidos esta mañana. Okay, so we don't have any more questions for now. Thank you again, Matt, for being here with us. It was really interesting what you were telling us. So we are going to continue now with our webinar
Muchas gracias, Matt, por tu presentación, por todo lo que nos comentaste. Súper interesante tener esta perspectiva a nivel global. Gracias también por la primicia, por contarnos lo que van a estar trabajando próximamente. Y si no tenemos preguntas, entonces le damos el pase a Jimena y a Tomás de Asla eh, Green Solutions para que nos cuenten cómo han estado trabajando sus proyectos con data centers. Hola Jimena, hola Tomás, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a presentar un puerto pantalla. Un segundito. Ahí, si me pueden confirmar que se vea bien. Perfecto, Jimena. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Jimena Bonino. Soy de la empresa Asla Green Solutions, socia del Chile Green Building Council, y voy a estar presentando junto a Tomás. Yo soy arquitecta, tengo un máster en Management y en Asla soy, bueno, Project Management y Sustainability Consultant. Hola, Tomás. buenas. Yo soy Tomás Laroulet, ingeniero civil, consultor de ASLA. Principalmente trabajo con la certificación LEED y commissioning de edificios. Voy a estar también aquí con Jimena presentándoles un poco sobre tecnologías de data center y qué se está aplicando hoy en día. Bueno, nuestra presentación se va a enfocar un poco, primero vamos a contarles un poquito qué es lo que hace ASLA, después una muy breve introducción sobre LEED, para los que no lo tengan tan claro, que puedan estar como bien al tanto de lo que vamos a presentar luego, y después vamos a entrar directamente al tema de los data centers, un poco la parte técnica y cómo se aplica a las certificaciones de sostenibilidad. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a empezar. Bueno, eh, la empresa Asla es una empresa que está basada en España. Lo que hacemos es consultoría especializada en el sector de real estate. Trabajamos mucho con todo lo que es certificaciones, eh, ciclo de vida, certificaciones ambientales, bienestar. Eh, bueno, trabajamos hace 17 años. La empresa se fundó en España, pero hoy en día tiene base en Latinoamérica, en Chile, Colombia y Uruguay. Así que tenemos un equipo como un poco completo por varios lados. Y bueno, en el sector de real estate nos enfocamos un poco en las certificaciones, en todo lo que es edificios, sobre todo edificios, bueno, en realidad de todo un poco, pero tenemos como mucho foco en edificios complejos y aparte de los edificios como clásicos, y tenemos como un foco especial en data centers en los últimos años. Entonces, por eso estamos presentando hoy acá y por eso marcamos en la presentación la especialización en data centers. Bueno, hacemos todo tipo de certificaciones, dejamos acá algunos de los logos, pero bueno, dentro de todas estas certificaciones se encuentra la certificación LEED, muy utilizada en todo el mundo, como ya sabrán, y muy utilizada para data centers específicamente también. Después de esta presentación creo que se las van a pasar, así que van a poder ver mejor toda la información, así no se nos va tan largo tampoco. Bueno, para empezar, ¿qué es LEED? LEED es una certificación que lo que hace es evaluar el desempeño de un edificio o de un desarrollo. Nace en el 1998 en Estados Unidos, impulsada por el USGBC, que es em, el GBC de Estados Unidos. Y bueno, un poco la certificación lo que hace es estandarizar todo lo que un edificio, o sea, cómo un edificio funciona, como para poder evaluar muchos edificios y compararlos. Entonces, brevemente, LEED funciona con un sistema de puntos que se le asignan a cada categoría y los edificios van sumando puntos según van cumpliendo las categorías, como muy en esquemático, ¿no? Las categorías son las que están acá a la derecha, abajo a la derecha, y cada categoría tiene créditos internamente, que esos son los que van sumando puntos.
Em, Justo arriba está la puntuación, el máximo de puntos. Bueno, justo estamos en un cambio de versión, pero bueno, se va sumando puntos y según la puntuación que el edificio o el desarrollo alcance, qué categoría obtiene. Se puede tener certificado, plata, oro, platino. Em, este certificado se puede aplicar a muchos tipos de edificios y tiene diferentes tipologías. Em, las más utilizadas en el sector de data centers es la LEED para edificios nuevos, que es esta primera que está en el listado, pero para todos los tipos de edificios hay diferentes versiones, hay para interior, hay para edificios que están en uso, o sea, en operación, para edificios nuevos obviamente, para viviendas y más para desarrollos más amplios también. Hoy en día, o sea, justo este año salió la LEED versión 5 y antes estaba trabajando con la ley de versión 4 y la ley de versión 4.1. Hay versiones anteriores, acá pusimos como un resumencito del timeline de las versiones que salieron, de las últimas versiones que salieron. Acá, bueno, pusimos algunos ejemplos de edificios. Quisimos poner un edificio certificado de LEED versión 5 que se certificó este año, que es el que aparece a su izquierda, que es en Hong Kong. Está en la página del USGBC pueden ver todos los proyectos certificados a nivel mundial. Y bueno, a la derecha pusimos algunos edificios que certificó ASLA, que son edificios interesantes. Los tres están ubicados en España. Bueno, uno es un centro de vacunación junto con oficinas. El segundo es una bodega, viña, creo que le dicen en Chile, viñedo. No, no, no hablo chileno fluido, pero y el tercero es un edificio de investigación y desarrollo. Los tres están certificados LEED Gold eh, en los últimos años y bueno, pusimos como los edificios como más destacados y aplicables para esta presentación. Ahora les voy a presentar, obviamente, centros de datos también. Bueno, LEED tiene más de 110.000 proyectos a nivel mundial. Eh, Tiene más de 50.000 LEED APs. LEED APs son los profesionales acreditados para certificar LEED y tiene más de 20.000 LEED Green Associate, que es como un escalón por debajo del LEED AP. Toda esta información, repito, la pueden encontrar en la página del USGBC. Bueno, yendo un poquito más en particular a los data centers, centros de datos, queríamos poner algunos ejemplos de algunos proyectos que hemos certificado. A la izquierda son proyectos LEED, a la derecha son proyectos de otras certificaciones, pero bueno, son centros de datos también certificados con diferentes certificaciones de sostenibilidad. Em, los dos de la izquierda, está el de arriba en Madrid, el de abajo en Barcelona. Bueno, se trabajaron. Ahí ponemos un poquito la información de quiénes fueron las personas involucradas, las empresas involucradas con los proyectos. El de Barcelona ya está certificado, tuvo LEED Plata. El de arriba está en proceso, en construcción, para LEED Oro. Son dos data centers, uno al ladito del otro, ahí se puede ver. Y bueno, a la derecha son otros data centers también certificados. También ponemos ahí la información de la gente involucrada y los dos que están como a la izquierda, digamos, de eso, ya están certificados, los de la derecha están en proceso. Y bueno, esto es un poco como un resumen de algunos de los proyectos que tenemos más, pero bueno, no entraban todos, así que hicimos como una pequeña selección, como para que vean diferentes edificios de diferentes certificaciones en diferentes ubicaciones. Em, Tomás. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Yo les voy a hablar un poquitito más específico de centros de datos. Intentaré como contarles un poco de la perspectiva actual, tanto a nivel de tecnología, de medidas de sostenibilidad que se están aplicando, y finalmente como para agarrar todo y ver cómo eso se relaciona, ¿no?, con la certificación LEED. Ya Matt dio un contexto bastante claro de la evolución que está teniendo el desarrollo de infraestructura de centros de datos. En general, de aquí a los próximos 3 5 años se espera triplicar la potencia en Estados Unidos, en Europa y también así en Chile. Diferentes estudios que están ahí los pueden mostrar. Dale, Jiménez.
Eso nos deja en un contexto en el fondo en el cual todo este desarrollo de infraestructura tenemos que encontrar la forma de hacerlo sostenible, ¿no? Les quería dejar aquí el decálogo de sustentabilidad que sacó el Chile Data Centers, porque marca 10 puntos que son súper importantes de abordar a la hora de planificar todo este desarrollo. Evidentemente, la eficiencia energética, el consumo eléctrico de los centros de datos, la gestión responsable del agua, son como lógicos, el uso de energías renovables, cuando hablamos de descarbonizar, de dónde proviene la energía que vamos a estar consumiendo es clave, ¿no? Ahí entran los PPA, los RECs, o simplemente la locación del centro de datos que sea en una ubicación con un porcentaje importante de renovables. Economía circular, tiene más que ver con los materiales que utilizamos, ¿no? El análisis de ciclo de vida de la edificación y la resiliencia climática hoy en día, adaptación a cambios climáticos, vulnerabilidad, ese tipo de estudios, ¿no? Y impactos es súper, es clave, ¿no? También temas de relacionamiento comunitario, diálogo responsable con las comunidades, bueno, y otros temas que no vamos a abordar en honor al tiempo. Dale nomás, Jimena. Un poco en ese contexto, es súper importante mencionar el tema de la densificación de los racks de los data centers hoy en día. Un rack es una unidad de computación, ¿no? Anteriormente se hablaba de racks de menos de 20 kilovatios por rack. Hoy en día la tendencia es a ir a racks de más de 50 kilovatios. O sea, la inteligencia artificial no solo está demandando más centros de datos, sino también mucho más potentes. Y esto pone un poco en jaque, ¿no? La tecnología actual, las redes eléctricas, en el fondo todo tiene que avanzar en desarrollo de estas mayores potencias, lo cual es clave. Dale, Jimena. Y ahí temas importantes hoy en día en diseño es construcción modular que pueda ser flexible, es para donde está la tendencia hoy en día de desarrollo, que se pueda adaptar a potencias más altas a futuro, a los cambios en el propio mercado, ¿no? Dale, Jimena. Tecnologías de refrigeración. Hoy en día la mayoría de los centros de datos que están en operación enfrían los racks con aire. Eso tiene un límite técnico a partir de 50 kilovatios o 70 kilovatios hacia arriba. Ya no es suficiente enfriar solo con aire y entra la refrigeración líquida. Hace unos años atrás quizás sonaba como algo un poco lejano. Hoy en día ya estamos trabajando con centros de datos que están aplicando refrigeración directa por líquida y que están aplicando construcción modular. Entonces ya como que son tecnologías que están apareciendo, ¿no? Em, Dale, Jimena. El aprovechamiento del calor residual. ¿Qué hacemos con todo este calor que estamos liberando al enfriar? Esto puede sonar un poco más utópico, sobre todo en Chile, pero hay ejemplos destacados en algunos países de Europa, Escocia, Dinamarca. eh, Dependen de una colaboración público-privada y aunque suene un poco utópico, creo que el pensamiento tiene que estar siempre dirigido hacia cómo ser más creativos en nuestro desarrollo, ¿no? Cómo poder aplicar este tipo de medidas. O sea, no hay que dejarlo de lado, aunque suene difícil. Esa es la invitación. Dale, Jimena. Em, Bueno, temas que ya hemos hablado, energías renovables. Aquí es importante quizás mencionar que en Chile está el Plan Nacional de Data Centers, que habla de la descentralización del potencial de Chile como en su red energética y de energías renovables, tanto en el norte como en el sur. Dentro del plan menciona bastante lo que es descentralizar la ubicación de los centros de datos a zonas donde hay mayor cantidad de energías renovables. Otro tipo de tecnologías que no vamos a entrar en ellas son más específicas, pero bueno, así ya está avanzando, ¿no? Un poco el mundo de la infraestructura de los centros de datos. Dale nomás, Jimena. Aquí súper importante, lo mencionó Matt también, el tema de los indicadores, el tema de hacer transparente los números. El Power Usage Effectiveness es quizás el indicador más claro, ¿no? de eficiencia energética. Anteriormente se hablaba de un PUE de 2, empezó un desarrollo tecnológico importante que impulsó a bajar los promedios a 1.5, 1.6. Aquí tenemos una escala de tiempo bastante gráfica, momentos en que se estancó un poco lo que es la eficiencia energética de los centros de datos. Con las nuevas tecnologías que acabamos de conversar, ya se habla de hiperescalares de menos de 1.2, 1.3. Algunas normativas como la Alemania ya está exigiendo un PUE de menor a 1.2. Sepa, ya está avanzando la tendencia de eficiencia energética, ¿no? Em, Mitito para poner en contexto el desarrollo de esta área. Dale, Jimena.
Después, otros indicadores, el uso del agua, acá súper importante, anteriormente, bueno, y muchos de los centros de datos existentes enfrían por condensación, con torres de refrigeración. Esto consume mucha agua, es un problema que seguro todos han escuchado. Hoy en día la tecnología como que ya ha dado vuelta a esa problemática, ocupando enfriadoras 100% aire, no consumen agua porque es un circuito cerrado, muy baja, a costa de un mayor consumo eléctrico. De nuevo, de donde saco mi electricidad se vuelve clave, ¿no? Si el promedio son 2 litros por kilovatio hora, lo que menciona Matt de 5 millones de litros en un hiperescalar al día, hoy en día ya promedios son o hay data centers de menos de 0,2. Esta tabla muestra centros de datos de Microsoft y son datos reales, no públicos. Em, el Carbon Usage Effectiveness, que es el factor de emisiones de carbono sobre cada consumo IT. Aquí de nuevo, otra vez, de donde consumo mi electricidad, va a decir que también estoy con mis emisiones totales de CO2. Es un poco de contexto, dale, Jimé. Ya pasando a estos casos particulares que nosotros certificamos y qué medidas implementaron y cómo LEED recoge, ¿no?, todas estas medidas de eficiencia o de sostenibilidad y dándote mejores resultados, ¿no? Estudios de impacto social, de riesgos naturales o de reducción de isla de calor son estudios que aplican a ciertos criterios de LEED con temas del agua, evidentemente una refrigeración 100% aire y nuevamente monitoreo tanto de agua como eléctrico y hacer público esos resultados es importante. En temas de energía, que es quizás es el área de mayor puntaje de la certificación, sistemas de refrigeración y de transporte eléctrico y conversión eléctrica eficiente, realizar un commissioning avanzado que garantice el correcto funcionamiento, no solo en la puesta en marcha, sino también el ongoing commissioning, ¿no?, durante el uso del edificio. Eh, Son prácticas que tomaron estos centros de datos para lograr una buena calificación en lo que es materiales y el análisis de ciclo de vida. Aquí es importante mencionarles que nosotros como ASLA hacemos todos estos estudios y también normalmente los hacemos alineados a la taxonomía local. O sea, no solo estas medidas de sostenibilidad se aplican a la certificación, también se aplican o se alinean con las taxonomías, un poco todo de la mano, ¿no? Gestión de residuos también importante. Y bueno, para cerrar, también hay todo un área importante que tiene que ver con la calidad del ambiente interior, no menor, quizás no es lo más importante en un centro de datos, pero igual siempre tienen oficinas y aquí el confort, la calidad del aire, de los espacios ocupados es clave para lograr una buena puntuación. Eh, Eso en general. Por temas de uso energético, pasar de un lead oro a un platino es súper complicado en una industria, pero sí estamos logrando oro en un caso ejemplo. Entonces, bueno, pues otro punto importante quizás a mencionar con las certificaciones, que ahora empieza la certificación LEED versión 5, que a diferencia de la 4 tiene un mucho mayor foco en lo que son el análisis de riesgos naturales y impacto climático, o sea, se alinea un poco con lo que hablamos al principio, ¿no?, de dónde hay que poner los focos, y también con descarbonización y electrificación, lo cual los centros de datos también están avanzando hacia esa dirección, ¿no? Mayor descarbonización, mayor electrificación, mayor análisis de riesgo, llevará LEED versión 5 y focos de atención. Es un poco resumen, creo, dónde están los centros de datos, eh, cómo se aplica estas mejoras de sostenibilidad a la certificación LEED, y con eso pasamos a preguntas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Jimena, Tomás, por su presentación. Tengo un par de preguntas en el chat. Nosotros igual habíamos recogido algunas de sus consultas que dejaron en el link de registro en el formulario. Si quieren, chicos, partimos con alguna de las que ya teníamos en carpeta y pasamos a las que tenemos en el chat. Dale. Genial. Vale. ¿Tienen ustedes alguna particular que hayan seleccionado de las que revisamos o les cuento yo? Nosotros seleccionamos Eh, algunas que creemos que es lo que mejor nos aplica a nuestra presentación y a Súper, nuestra por favor, tarea. adelante. Algunas creo que quedarán mejor para Joana que... Técnicas.
Em, a ver, vi ahí yo la consulta sobre em, retorno económico operativo en un data center sostenible. Creo que, bueno, con respecto a la certificación, qué beneficios se puede tener, creo que hay dos puntos importantes. Uno es el acceso, ¿no? a inversiones, a inversionistas con mejores tasas. La certificación LEED es una forma de demostrar que tú estás aplicando las mejores prácticas de sostenibilidad y eso lo puedes presentar ante los inversionistas y es reconocido. Otra importante beneficio es que hoy en día las grandes empresas o hiperescalares, digamos Microsoft, Google u otras, están exigiendo a los proveedores de sus colocations, digamos que es como el mercado, ¿no? Hay empresas que desarrollan la infraestructura del centro de datos y llegan estos grandes compañías a utilizarlas con sus unidades de computación. Están exigiendo que estos centros de datos tengan este tipo de certificación. Entonces, si no las tienes, simplemente o no vas a poder licitar o vas a quedar fuera por competencia, ¿no? Entonces, esos son como dos beneficios que tendría la certificación LEED. No sé qué otra pregunta más podrías hacernos, Andrea. Había una pregunta por ahí, había un par de preguntas. A ver, En el chat. no sé si Sí, te... en el chat nos preguntaban justamente las ventajas económicas de cumplir con la certificación LEED, que es lo que Tomás ya nos respondió. Y también Sebastián Durán preguntaba, en aquellos centros de datos ya construidos, ¿cuáles son las mayores dificultades? Vale, cuando ya están construidos, bueno, la tendencia hoy en día, esta es mi opinión personal quizás, es a muchas mayores potencias y quizás una gran dificultad es cómo se puede adaptar o hacer un retrofitting de un centro de datos existente para adaptarse a la demanda y al actual, ¿no? Que no es la misma de antes, lo que hablábamos de mayor densidad de racks. Tú no puedes instalar estos nuevos racks en un centro de datos que sea existente y que tenga una capacidad de climatización limitada. Un poco creo que esa podría ser una de las mayores dificultades de un centro de datos anterior existente, ¿no? O antiguo. Sí, y destacar que nosotros justo el año pasado certificamos un Data Center Fit Out con otra certificación y sí que es un caso como bastante especial porque no suele ser tan común hoy en día que haya fit outs de centros de datos. En general, los centros de datos se están haciendo nuevos, son construcciones de son edificios de nueva construcción, pero nosotros hemos certificado un caso de fit out que sí tiene como sus dificultades y sus cosas más particulares que una nueva construcción que se puede, como digamos, diseñar de cero, como cualquier edificio, obviamente, y sí que se incluyen ciertas tecnologías o eh, ciertas cosas que lo hacen un poquito más complicado, pero que se logra certificar y logra ser un edificio con lo que necesita de eficiencia y todo lo que se solicita en las diferentes certificaciones. Chicos, y ahí para el proyecto que certificaron existente, me gustaría saber un poco la motivación, ¿no? Porque los proyectos nuevos responden a las tendencias, a lo que también las regulaciones, lo que nos va exigiendo. Entonces, tiene lógica que se trabaje con una certificación de este tipo, pero para un proyecto existente, considerando que además hay más dificultades, qué es lo que motiva finalmente al cliente a decir, sí, voy a ocupar este tipo de estrategias? Particularmente en este caso, en el que trabajamos el año pasado en colaboración con Quark, que es una empresa del grupo Cener, este data center se ubicaba en lo que a futuro iba a ser un campus de data center, que se usa, o sea, se está viendo cada vez más el tema de los campus, y no un data center aislado, sino un campus que contiene 5, 6, 7 data centers. Particularmente este se encontraba en una parcela muy grande en Madrid, que existía ya un data center, pero lo que iban a hacer era una serie de data centers en la misma parcela. Entonces, este fue como el primero de, si no me equivoco, 8, 9, no sé si
no me acuerdo cuántos centros de datos eran como en una misma parcela, entonces lo que hizo la propiedad fue certificar que era un acondicionamiento a un centro de datos que existía y a continuación construir centros de datos nuevos y certificar todo el campus. Entonces todos los centros de datos de la misma parcela obtendrían la certificación por separado, pero todo el campus estaba certificado. Entonces como un poco también al incluirse dentro de una parcela grande y un campus entero, como tampoco dejarlo como por fuera, por decir, como que se logró que hoy está en construcción. Este ya está pronto, hay dos que están en construcción y otros que van a iniciar próximamente, pero bueno, un poco como por tener como un portfolio dentro de lo mismo, todo certificado. Y aparte porque muchas veces, como decía Tomás, eh, muchas empresas o sea, muchas empresas que se van a colocar en un data center que es de otra propiedad, exigen que tenga una certificación. Entonces, independientemente de si sea fit out o nueva construcción, para ciertos clientes necesitan tener la certificación, entonces no importa si el data center es nuevo o fit out, lo van a tener que hacer si quieren captar ciertos tipos de clientes, ciertos tipos de empresas. Súper, muchas gracias. Quiero la última pregunta que teníamos del formulario para cerrar su exposición, chicos. Dice, ¿cuál es el principal reto y oportunidad para un centro de datos que decida operar en Chile o en Latinoamérica? Em, bueno, desde nuestra perspectiva, creemos que lo principal puede ser limitaciones de la red eléctrica, sobre todo en regiones, que haya la potencia y disponibilidad energética necesaria para el desarrollo, con fuentes de energía renovables cercanas. Creo que es un ítem crítico. Otro ítem crítico es el tema de la tramitación regulatoria, en el fondo que todo lo que es la gobernanza, la normativa chilena se adapte al rápido desarrollo que está ocurriendo con estas infraestructuras, ¿no? Em, bueno, otro ítem posiblemente importante en Chile, sobre todo en el norte, en el centro y el norte, el tema de la escasez hídrica, pero como mencionamos antes, eso ya, un poco la tecnología ya ha dado la vuelta a la página, el tema del consumo de agua, los nuevos centros de datos están consumiendo electricidad, no agua. Entonces, si bien podría ser una limitancia, ya tiene solución. Eso creemos un poco serían como los puntos claros. Seguro hay muchos más, esto es lo que es de nuestra Había una perspectiva, ¿no? pregunta por ahí en el formulario que me parece que podría estar bueno, Tomás, nosotros responder como nuestra visión y capaz que después que la responda Joana, porque se puede como enfocar de diferentes maneras, pero había una pregunta por ahí que sin leerla, le estoy diciendo un poco de memoria, que decía, ¿qué tecnología hoy en día se utiliza como opcionalmente, por decir una manera, que en 5 años va a ser prácticamente no me acuerdo cómo estaba redactada la pregunta, pero obligatoria o algo así, como algo que se vea que hoy en día se elige por una certificación que en 5 años o capaz en 10 años sea estándar, sea uso común, sea práctica común? Tomás, Y nosotros lo recuerdo habíamos la hablado un poco pregunta. ahí esa. Sí, lo que a mí se me viene a la cabeza automáticamente es el tema del liquid cooling, ¿no? El enfriamiento líquido. O sea, antes sonaba como un poco a algo como más teórico, ¿no? O en desarrollo, hoy en día se está aplicando y la verdad es que ya no se trata de un tema solo de eficiencia energética, se trata de una necesidad de la propia exigencia de la inteligencia artificial. Se requiere mayor potencia y la única forma es pasando a estos enfriamientos líquidos o enfriamiento mixto, líquido y aire, o incluso que supongo que a futuro se va a ver también mucho más el enfriamiento líquido por inmersión, que ya el propio chip está inmerso en un líquido refrigerante. Entonces, bueno, creo que eso es para allá va, ¿no? Eso y la construcción modular también, que permite mayor velocidad, flexibilidad, son como lo que va a Rapidez. ser lo estándar. Sí. No Excelente, sé si muchas había gracias. alguna otra pregunta. Mira, nos escribe Raúl en el chat y con esto cerramos para ya darle paso a Giovanna también. Dice, eso es interesante sobre los permisos ambientales y por comunas. ¿Qué otros trámites se necesitan? No me lo sabría de memoria, sí te puedo decir que el Plan Nacional de Centros de Datos
de Chile hizo una guía de criterios de evaluación ambiental de proyectos y de como una guía práctica de cómo enfrentar el desarrollo de un nuevo centro de datos. Y esa guía como que te da un detalle de cuáles son los permisos que se necesitan, con quién hay que hablar. Por un lado están los permisos ambientales, ¿no? Que hay que hacer. Em, el plan también menciona el cambiar un poco la regulación para poder optimizar o flexibilizar el desarrollo de centros de datos. Em, También tiene una parte de permisología con las DOM respectivas. Pero bueno, eso está en internet. No somos desarrolladores, por ende no sabemos en detalle qué se necesita para poder desarrollar un centro de datos, pero sí sabemos Yo quería, que se están realizando sus planes. Yo quería agregar una cosita, no particularmente en Chile, pero en otros países lo que está pasando es al ser todo el tema de los centros de datos, ya sé que lleva ya muchos años desarrollándose, pero igual sigue siendo como algo nuevo, entre comillas, y que todo lo que es normativa de los diferentes países se adapta, se suele adaptar un poco más lento que capaz que, por ejemplo, una certificación o lo que sea, que son cosas como más independientes. Y lo que sí, lo que nos pasa a veces es, voy a contar particularmente un caso de un edificio que certificamos, un centro de datos, que la, como si fuera la intendencia, nos solicitaba que tenga una, bueno, no, a los diseñadores obviamente, les solicitaba que tenga una cierta cantidad de parkings el edificio, cuando el centro de datos tenía, no sé, 20.000 metros cuadrados, pero tenía 20 trabajadores, 30 40 trabajadores. Pero claro, el centro de datos es un 80% 90% del edificio. Entonces, por normativa se solicitaba que por el tamaño del edificio se coloquen cierta cantidad de estacionamientos, cuando en realidad se usaban el 10% de los estacionamientos. Y, y ahí las certificaciones solicitan reducir la cantidad de estacionamientos para impulsar otros tipos de transporte, como puede ser, bueno, bicicleta, muchos otros tipos de transporte. Entonces ahí como que lo que está pasando ahora, que ya se irá todo obviamente desarrollando un poco a la par, es que las certificaciones se adaptan muchas veces mucho más rápido y mucho más como coherente a lo que es un edificio o un tipo de edificio que muchas veces la normativa, que le cuesta un poco como también captar cómo funciona el edificio o ya por un tema de tramiterío interno que demore un poco más. Pero bueno, como nos pasan esas cosas que claro, queda un poco como las... O cumplo con la normativa y no puedo cumplir con lo que me está solicitando la certificación porque si no el edificio directamente no se puede construir. Entonces a veces hay como unos desafíos que hay que ver cómo se solucionan para cada caso y particularmente en estos edificios que son un poco más complejos que un edificio cualquiera de oficinas o una vivienda tradicional. Excelente, muchas gracias Jimena, muchas gracias Tomás también a las preguntas en el chat. Hay una más, pero creo que Ah, viene bueno. un poquito más ad hoc a lo que va a presentar Joana. De todas maneras, podemos, si gustan, al final del espacio, revisar si algo más nos queda y así ustedes también pueden intervenir Dale. en las respuestas. ¿Te quedaba una slide más, Jimena? No, era simplemente por cerrar. Dejamos acá nuestra información, la información de la empresa, la información mía y de Tomás, nuestros correos. Yo estoy basada en Uruguay, Tomás en Chile. La empresa en realidad está basada en Madrid, pero tenemos gente en varios lugares. Cualquier cosa, cualquier duda que les haya quedado, que les haya dado vergüenza preguntar, lo que sea, nos pueden escribir sin ningún problema. Nosotros trabajamos muy ampliamente con centros de datos y con otros tipos de edificios, obviamente. Esto fue como un resumen, como decía Tomás, un poco en honor al tiempo también. El tema es muy extenso y nada, cualquier cosa nos escriben y muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Tomás. Muy interesante lo que nos compartieron. Proyectos ya vemos que existen, hay, los desafíos están, pero las maneras para solucionarlos también. Así que la invitación a considerar o a no temerle a las certificaciones en este tipo de proyectos también. Ahí, Jimena, tienes que dejar de compartir para ¿Les que saco? pueda. Excelente, Listo. muchas gracias. Entonces vamos a dar paso a nuestra última expositora en esta jornada, Giovanna de Johnson Controls. Nos viene a contar un poquito de las soluciones justamente para trabajar en este tipo de proyectos. Giovanna, por favor, adelante, bienvenida.
Muchas gracias, Andrea. Voy a compartir mi pantalla, así que ahí me avisan, por favor, si se ve. Ahí se ve. Ya, perfecto. Solamente que estaba atrás. Listo. Se ve, pero se ve zoom. Se ve Zoom, sí. Ah, ya, espera. Entonces, de nuevo. Perdón por estos detalles técnicos. No, no te preocupes, sí. Pasa, Ahí sí. a todos. Ahí está. Ahí sí. Sí, sí. Súper. Súper. Bueno, buenos días. Gracias, Andrea, por el pase. Bueno, bienvenidos todos al webinar de tecnologías para data center eficientes y resilientes. Y bueno, quiero dar las gracias también a Chile GBC por estos espacios y poder hablar de algo que últimamente ha tenido tanta relevancia en Chile, que es el tema de los data centers. Mi nombre es Joana Leáñez, soy Regional Account Manager Data Center Latam de Johnson Control. Y bueno, el objetivo de mi presentación, la verdad, es mostrarle las tecnologías y soluciones que tenemos disponibles en Johnson Control, también para derribar las barreras y los mitos que existen con respecto a este mercado. Así que esperamos que sea de gran aporte para todos los oyentes. Bueno, como noticias más relevantes, que igual Matt hizo un poco adelanto de estas informaciones, específicamente en Chile hay una explosión de data center. O sea, lo que nos dice esta noticia es que Santiago de Chile cuadruplicará su capacidad en 5 años para consolidarse como un polo digital. Y el coordinador eléctrico lo que nos dice es que aumentará un 270% en los próximos 5 años la demanda de energía, pasando de 325 a 1.207 megawatts en el 2030. Chile se posiciona hoy día como el segundo país a nivel regional. Lo lidera Brasil con 920 megawatts y Chile se ubica en segundo lugar con 258.5 megawatts. Este crecimiento, los motores de crecimiento de esta expansión está impulsado por lo que es las nubes, iCloud, la inteligencia artificial, los 5G, el cable submarino, entre otras cosas. La verdad es que, bueno, esta explosión de data center es un verdadero desafío, pero no solamente para crecer rápido, sino también crecer de manera sostenible y resiliente. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad es que este crecimiento, para mí en lo particular, es lo que yo he visto, tiene que ver con una presión crítica específicamente en tres recursos, que tiene que ver con energía, agua y la aceptación social. Es lo que hemos estado viendo a nivel de los proyectos. Llevándolo ya a los desafíos como tal de los data centers hoy, se habla, que ya también Tomás lo habló, de la energía y la eficiencia. Los data centers hoy día operan 24/7, tiene una alta demanda de eléctrica, a nivel global representa del 1 al 2% del consumo eléctrico y dice que podría duplicarse en el 2030. Pero si lo vemos dentro de toda la gama de verticales de negocios, es el que menos consume. El que en mayor porcentaje a nivel mundial consume la energía eléctrica es el sector industrial con un 40% y la residencial con un 45%. Aquí solamente les quería adelantar que para nosotros vamos a estar hablando dentro del data center del PUE, que ya Tomás lo explicó súper bien. Y además estamos hablando de otro desafío que es el tema de las energías renovables. Hoy día, del 60 al 80% de la capacidad instalada de los data centers en Chile ya operan bajo estos contratos que son de energía renovable a largo plazo. Y se espera, según el Plan Nacional de Data Center, que esto llegue al 100% en el 2030. Hoy día, también lo mencionó Tomás, es la limitación es específicamente de disponibilidad eléctrica en algunas zonas, el uso de agua, es caso crítico acá en Chile. Acá nuestro, digamos, parámetro que vamos a utilizar es el WE, que es el que mide la cantidad de agua que digamos, se necesita para operar el data center, la continuidad operativa, los riesgos en Chile, que hoy día estamos con sismos, incendios y algunos eventos climáticos,
y la reducción de la huella de carbono. Eso es como bien a grosso modo, porque la verdad es que quería darle un pase rápido, ya esto se habló en las anteriores presentaciones y lo quiero dar énfasis porque realmente a esto es lo que nosotros nos vamos a enfocar. El rol que Johnson Control hoy día tiene con todo esto es que, bueno, muy rápidamente, Johnson Control tiene 140 años de experiencia y innovando. Somos una empresa de tecnología, estamos presentes en más de 150 países y somos reconocidos con con más de 40 índices principales de sostenibilidad. Esto es importante para el caso que estamos hablando hoy día, ¿cierto? De hacer data centers eficientes y resilientes, porque además hemos logrado reducir la emisión de CO2 en nuestros clientes, también le hemos hemos tenido ahorros en energía de nuestros clientes en gastos operativos, sobre todo lo que son los OPEX. Y bueno, nosotros como parte de nuestras soluciones nos estamos enfocando en lo que es la innovación, la escalabilidad y la consistencia. ¿Qué significa esto? Innovación, hoy día con tanto cambio con respecto a los data centers, nosotros tenemos que estar a la vanguardia de nuestros clientes y de los equipos que vamos a, digamos, a proteger y a tener la gestión térmica. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos en Pensilvania, porque nuestra casa matriz está en Estados Unidos, tenemos un centro de laboratorio que es JADEC, es el laboratorio con la mayor tecnología a nivel mundial, y lo que hace es que hacen pruebas climáticas y térmicas, digamos, en situaciones extremas. Esto es para poder nosotros ir desarrollando tecnologías y ir avanzando a medida que nuestros clientes lo estén necesitando. La escalabilidad, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos una empresa, somos una empresa con presencia global y tenemos una capacidad de fabricación y servicios en nuestros clientes a nivel mundial. Y la consistencia es que, bueno, obviamente todos estos datos se mantengan y se cumplan una vez hecho el diseño y la construcción de los data centers. Esto lo enfocamos en 5 verticales de soluciones, por así decirlo. Tenemos la gestión térmica, controles, protección contra incendios, la seguridad en los edificios y los servicios que tenemos en cada uno de los países donde estamos operando. Eh, si lo vemos internamente dentro del data center, Johnson Control cubre hoy día de entre un 40 o 50% de la protección de lo que se utiliza dentro de la infraestructura del data center que no tenga que ver con TI, con nuestras propias marcas. Alguna de ellas, George, Silent Air, Ansul, Simplex, Secure 9000, Tyco, Metasys, OpenBlue. Si lo vemos del lado derecho al lado izquierdo, tenemos desde los chillers, las manejadoras, lo que es el sistema de extinción por agua, los rociadores, las válvulas, las cámaras, sistema de gases, como agente limpio, el sistema ya de control de acceso del data center, el monitoreo de este acceso, entre otras cosas. La verdad es que la idea es ir ahora, ver estas soluciones y cómo nosotros apoyamos de manera positiva en estos parámetros de sustentabilidad. Si lo vemos en la gestión térmica, digamos, una de las soluciones que tenemos en Johnson Control tiene que ver con el liquid cooling, que bien fue mencionado justo antes de entrar, y porque este sistema es tan importante, porque la verdad es que nosotros queremos capturar el calor directamente en el chip. Si nosotros lo hacemos lo antes posible, es mucho más eficiente porque no, sobre todo cuando tenemos rack de alta densidad, que es más que todo la que viene dada por la inteligencia artificial, y cuando también existen cargas variables. Entonces nosotros lo que hacemos es ir directo al chip y luego pasamos a la transferencia de calor con la CDU o las CRA, dependiendo de lo que el cliente quiera colocar, y finalmente sacamos todo ese calor a través de los chillers. Bueno, si lo vemos a nivel de PUE, hoy día dentro del data center, el 30 al 40% del consumo de energía total del data center tiene que ver con el sistema de HVAC. Para eso, Liquid Cooling con la CDU nos ayuda a, digamos, a disminuir este valor
por la captura, como les comentaba, directo del chip, y esto reduce obviamente el tener que mover grandes volúmenes de aire, sobre todo cuando estamos hablando de racks con más de 50 kilowatts para la protección o sea, para la gestión térmica. Además permite mayores delta T, que son los diferenciales térmicos, lo que reduce un caudal de bombeo y energía asociada. Esto también lo que nos permite disminuir la dependencia a los CRAC, que tiene que ver con las manejadoras de aire. Bueno, el uso del agua y presión sobre el WE, que tiene que ver con las torres de enfriamiento acá en Chile. Con las tecnologías de Johnson Control ya nosotros no tenemos que utilizar más estas torres de enfriamiento. En su caso, estamos utilizando los circuitos cerrados de enfriamiento, donde se recicla el agua. Aquí lo que es importante destacar es que esta agua se surte durante la construcción y se hace circular de manera continua entre los servidores y los chillers para disipar el calor sin necesidad de un suministro constante de agua. Antes, en los circuitos abiertos, el calor se llevaba con agua, se transportaba hacia las torres de enfriamiento, ahí se evaporaba y por ende se consumía altas cantidades de agua. Hoy día en Chile esto ya no es factible. Todos los proyectos que yo he visto por lo menos pasar, todos ya tienen este tipo de tecnologías implementadas para acá. Entonces, aquí lo que utilizamos es el air cooling o el dry cooling, aguas arriba, que esto es lo que están viendo acá en la parte de abajo, y obviamente con esto cumplimos con las normativas ambientales locales, no, reducimos totalmente el uso del agua y estamos dando el cumplimiento ambiental que merece Chile en este caso. En el circuito cerrado de agua también, que es importante yo creo que destacar, no entra aire, no entra polvo, no entra materia orgánica. Esto es lo que este circuito cerrado está químicamente tratado con glicoles, inhibidores de corrosión, biocidas, y esto pueden estar hasta 5 a 10 años con el mismo fluido en el data center sin problema. Ya llevándolo a los chillers, específicamente, aquí, estas son las tecnologías más solicitadas acá en Chile. Tenemos los chillers de tornillo, el IBAA y el IBFA, con tecnología con cero uso del agua. El IBA es muy reconocido porque es de alta eficiencia, contiene ventiladores de corriente continua, lo que nos hace una velocidad variable y continua, y solo usa la energía estrictamente cuando es necesario. Además utiliza perdón, se me fue el nombre, bueno, ya me voy a acordar. Para el IBFA, que es el free cooling, bueno, acá lo que estamos aprovechando son el clima frío dentro de las áreas donde pueda ser implementado este chiller específicamente, y ambas plataformas usan refrigerantes, esta es la parte que quería decirles, de bajo impacto en el calentamiento global. Y el equipo chiller estrella que tenemos hoy día, que le hemos estado dando bastante promoción, es el IBAM, es un chiller centrífugo sin aceite, también utiliza un refrigerante de bajo impacto en el calentamiento global, tiene una mayor eficiencia con menos 40% de consumo eléctrico anual, es ahorro para el cliente, tiene un diseño simplificado, baja distorsión armónica, además tiene un reinicio rápido de 165 segundos al 100% y un nivel de ruido más bajo de 65 decibeles a 10 metros. Este ha sido uno de nuestros equipos estrellas, se ha estado implementando a nivel regional y digamos que es uno de los que ya han estado calificados para los clientes de Hyperscale, Colocation y algunos de tanto acá en Latam como afuera. La siguiente solución que nosotros traemos para acá tiene que ver con la continuidad operativa, es decir, sabemos que los data centers trabajan 24/7, nunca pueden fallar, en este caso no utilizamos agua y estamos más que todo vinculados a lo que es la prevención de pérdidas y la continuidad y evitar impactos mayores. ¿A qué nos referimos con esto? Con nuestras marcas Taiko, Simplex y Ansul, la palabra clave para nosotros es la prevención. Es decir, si no, el mayor impacto en la sustentabilidad es que no ocurra el incendio, porque sabemos que si un incendio ocurre, se emiten cantidades enormes
de pérdidas de energía, genera emisiones, produce residuos, provoca reconstrucciones que tienen que ver con el impacto en la huella de carbono y genera indisponibilidad en el servicio. Entonces, nosotros acá lo que ofrecemos es un sistema de detección temprana de incendio con supresión sin agua a través de agente limpio en las áreas críticas. Y bueno, nuestros agentes limpios también cumplen con el Acuerdo Montreal, Política Ambiental Chilena, están certificados ULFM, cumplen con la norma NFPA 2001, también tienen un bajo impacto en el calentamiento global y cero potencial en la capa de ozono, y su vida atmosférica tiene 5 días. Ya pasando a la continuidad operativa, porque la verdad es que en total son 4 soluciones que le queremos dar el mayor empeño, porque son las que nos vienen a ayudar a bajar estos índices de sostenibilidad y realmente crear data centers resilientes. La siguiente tiene que ver con la parte de security. Las soluciones de seguridad de nosotros y la mayoría de los data centers también así lo califican, tienen que ver con 4 capas dentro del data center. Desde la parte, digamos, más externa, que tiene que ver con la protección perimetral, llegando a la segunda capa, que ya tiene que ver con el acceso al edificio y las áreas comunes. Después existe una tercera etapa que ya va entrando un poco más crítico, que es donde está el área de infraestructura, y ya la cuarta capa, que es la más crítica, que es la que está ya específicamente dentro de la sala de servidores y la bóveda de datos. ¿Qué hacemos nosotros acá? Nosotros con nuestros equipos, cámara, controles de acceso, el radar perimetral y los controladores, lo que tratamos de hacer es evitar tener amenazas, digamos, permanentes dentro de las instalaciones, evitar los robos, dar respuestas más rápidas y obviamente tener registro de algunos eventos, o sea, de los eventos para su posterior análisis en caso tal de un incidente. Entonces, acá tenemos tecnologías que van desde la autenticación biométrica, reconocer personas, las placas, digamos, todo lo que sea una amenaza para el data center a nivel físico. Y bueno, como último punto, es una de las, digamos, soluciones más importantes, porque lo que no se mide no se controla ni se mejora. Estamos hablando de OpenBlue y Metasys. De muy a grosso modo, Metasys es un BMS que controla y opera, actúa en tiempo real, es el sistema de ejecución, y los equipos son servidores, controladores, sensores, válvulas, que son los que ven aquí abajo. El OpenBlue es más que todo el cerebro digital que transforma todos estos datos para poder tomar decisiones automáticas y predictivas. Digamos, lo que hace es analizar, comparar, optimizar y predecir el futuro. Es importante para nosotros poder contar con esta solución, porque, por ejemplo, en un caso puntual del WE, por ejemplo, con el Metasys nosotros podemos controlar lo que son las válvulas, las bombas, los modos de enfriamiento. Entonces ahí priorizamos el dry cooling, free cooling, el uso mínimo del agua, y con OpenBlue lo que hace es que medimos ese consumo hídrico, identifican oportunidades de reducción y apoya los reportes para poder ver si somos realmente, cumplimos o no estamos cumpliendo con un WE efectivo. Y bueno, ya digamos, como nivel general, nuestros reconocimientos globales y participación en Chile, nosotros hoy día estamos reconocidos por 3 años consecutivos en la revista Fortune como una de las empresas con mayor innovación en cuanto a las soluciones de refrigeración en los data centers. Además, estamos en el 5% de las empresas más sostenibles, con más de 150.000 evaluadas a nivel mundial, y además somos una empresa que está reconocida a nivel ético. Durante el 2025 fuimos reconocidos por el World's Most Ethical Companies. Nuestra participación activa en Chile, bueno, somos socios del Green Building Council, gracias por estos espacios, y además somos champion de sustentabilidad de la Asociación Chile de Data Center, y como nuestro primer entregable fue el decálogo de sustentabilidad, que fue un gran éxito para nosotros, es un grupo de empresas que
formamos parte de esa mesa de sustentabilidad, hicimos ese decálogo, así que fue bastante bueno el trabajo que se hizo junto con finalmente el cliente final, los clientes finales que forman parte de la asociación. Y por último, estamos en el ASRAE, en el Comité Técnico de Data Center, que tiene que ver con el 9.9, que es el comité técnico. Entonces, bueno, ya para terminar, traté de hacerlo lo más rápido posible, pero ahí están nuestros datos, teléfono, nuestras redes sociales, en Instagram. Y bueno, como mensaje final que consideramos que es importante, ya con esto sí hay soluciones eficientes que nos ayuden a construir data centers resilientes, ¿cierto? Y que sean responsables con el medio ambiente. Las tecnologías existen, las soluciones existen, pero dependemos de que se diseñe en los data centers desde etapas muy tempranas con esta tecnología y obviamente se opere de manera más eficiente. Eso es como a grosso modo lo que teníamos. Muchas gracias, Joana. Perfecto para ir cerrando después de entender un poquito cómo se viene a nivel global, qué es lo que estamos trabajando, cómo lo han hecho también los chicos de ASLA para aplicar estrategias para certificar este tipo de proyectos y cerrar con las soluciones de Johnson Control y qué tecnologías nos pueden ayudar justamente a abordar estos desafíos. Súper, súper interesante. Joana, habíamos conversado de algunas preguntas que teníamos en el formulario. Si quieres, partimos por ahí y tenemos una consulta más a través del chat. Le pido a Jimena y a Tomás si nos acompañan igual para ir cerrando con esa última pregunta que creo que tiene que tener ambas miradas. Así que, Joana, no sé si seleccionaste alguna en particular o te voy contando las que tengo en el formulario. Mira, básicamente las que vimos, ¿cierto? Traté de responderla durante la PPT en base a lo que ya teníamos, digamos, de lo que tenía que ver conmigo. Pero si tú quieres, comenzamos con lo que tengas y ahí vamos avanzando. Ya, excelente. Voy a partir por la última que respondieron los chicos de ASLA. Esto de cuáles serían, digamos, los imprescindibles de aquí a 5 años más en cuanto a tecnología, que hoy día están siendo como optativos, pero que proyectamos que en unos años más van a estar como obligatorias para todas. ¿Cómo lo ves tú, Joana? Mira, desde la mirada de los proyectos que hemos estado teniendo, bueno, y viendo también el futuro de lo que viene para Chile en cuanto al boom de data center, yo creo que las empresas están preocupadas porque la verdad es que se ha visto su preocupación para poder, por ejemplo, en Chile, ser cada vez más competitivo en lo que es el PUE, el UWE, y obviamente eso lo pueden hacer por lo menos de nuestra parte, es a través del sistema de climatización con el liquid cooling, dependiendo de las densidades, de hasta dónde va a llegar cada cliente, utilizando también los chillers. Digamos que nosotros también vamos a la vanguardia con eso. Entonces, la idea es que también esta tecnología va a ir evolucionando. Hoy día lo que tenemos es esto, digamos, como base y yo creo que ya la mayoría de nuestros clientes lo están utilizando en todos sus proyectos de aquí por lo menos a 5 años. Excelente, muchas gracias, Joana. En el chat nos pregunta Sebastián Durán respecto a los chillers. ¿Cuál es la principal diferencia entre los equipos mostrados, tanto económicas como en otras categorías? ¿Qué será otra categoría? Pero este, la verdad es que cuando nosotros vemos los que presentamos y que son los que se instalan en la mayoría de nuestros clientes de data center, el ahorro significativo, por ejemplo, en el ahorro energético que tienen los equipos, se ve a largo plazo. O sea, si es cierto, hay una inversión inicial, son equipos un poco más costosos. Su, digamos, su fuerte es el ahorro después en los costos de operación, más que todo con el ahorro energético, por todo lo que trae el equipo como tal. Excelente. Carol nos dice, a Joana, gracias por la presentación, me generan las siguientes dudas.
Además de las tecnologías aplicadas a los equipos chillers, actores claves dentro del sistema HVAC para los centros de datos, ¿existe algún desarrollo para mejorar? ¿Se tiene en cuenta en análisis de ciclo de vida para la huella de carbono de estos equipos? Y por último, ¿se tiene en cuenta la gestión del fin de vida, EOL, de estos equipos o alguno de los equipos o alternativas de solución para los data centers? Gracias. Súper buena la pregunta. Nosotros la verdad es que nos enfocamos precisamente en no dejar huellas de carbono en nuestros equipos y tecnología. Somos una empresa que de verdad es medida por sus índices de sostenibilidad. Así que dentro de las tecnologías que tenemos y de los chillers que construimos y fabricamos, la huella de carbono siempre es algo que estamos monitoreando y mejorando. En cuanto a su vida útil, que creo que fue una de las consultas también que hizo, hoy día tengo clientes que tienen hasta 30 años con nuestros equipos y están perfectamente funcionando. Lo que sí es que obviamente hoy los clientes están muy preocupados en poder tener mayor eficiencia. Entonces, el cambio del equipo no viene por falla de funcionamiento, sino más bien porque obviamente estamos haciendo equipos mucho más eficientes y los clientes ya lo quieren tener. Excelente. Oye, para finalizar, porque estamos ya cerca de la hora, muchas gracias a todos por sus preguntas y sus intervenciones. Sebastián Durán consulta sobre el uso de liquid cooling, cómo afecta el CAPEX y OPEX en un proyecto y si es que se lleva mucho de la inversión inicial. Bueno, nosotros en Latinoamérica solamente tenemos un proyecto estrella, digamos, de éxito de un hiperescal que instaló este liquid cooling. Obviamente que a nivel inversión inicial tiene un fuerte, digamos, una fuerte inversión. Sin embargo, yo creo que viene más que todo en lo que cada cliente quiere lograr y obviamente de las necesidades. Hoy día es algo que no está ni siquiera en discusión, es algo que se tiene que instalar, también porque ayuda su, digamos, a ser más competitivo el data center a nivel de eficiencia, porque el liquid cooling, como bien les comenté, ellos van directo al chip y esto lo que hace es sacar el calor de una manera, por decirlo bien básico, lo más rápido posible y no tener que utilizar estas grandes manejadoras de aire que pueden influir finalmente en el PUE de cada data center y lo que lo deja ser un poco más o lo deja fuera del mercado. Le quita su competencia, por alguna manera decirlo. Excelente. Muchas gracias, Joana. Voy a retomar una pregunta que teníamos de más de hace un ratito de Abraham. Dice, en data centers existentes, y aquí cualquiera de los chicos puede responder, Joana, Tomás o Jimena, Sí. ¿qué mejoras han presentado las principales empresas de soluciones de energía y enfriamiento a nivel modular para optimizar los espacios, dada la demanda de energía y mayor necesidad de capacidad de climatización? La verdad ha sido un reto. Yo tengo, por ejemplo, hoy día un cliente en específico que él quiere cambiar su tecnología a algo más eficiente. Obviamente tenemos problemas de espacio, problemas de compatibilidad también. Así que los clientes, por lo menos lo que yo he visto, sí tienen la preocupación, sin embargo están haciendo mejoras a nivel de equipos de clima. Tiene que ver mucho con los espacios que ya tienen disponibles dentro del data center y bueno, ellos están trabajando, por ejemplo, en Argentina tenemos un cliente que ya está trabajando para poder instalar este tipo de tecnologías, por ejemplo. Pero para mí el tema físico es algo bien crítico El espacio, ¿no? Donde se tendría que instalar. de instalar, así Sobre es. todo en los proyectos que ya están operando, porque si lo pensamos desde el diseño, lo consideramos, pero Claro. incorporarlo, Y además que, bueno, acordémonos que los data centers tienen 24/7 la operación, entonces hacer este cambio también trae un desafío bastante importante. La verdad es que dentro de lo que hemos estado viendo, los clientes sí están interesados, están haciendo algunos prediseños con nosotros también, sí, lógicamente para poder
poner en marcha de mejor manera estas soluciones. Excelente. No sé si Jimena o Tomás quieren complementar algo también al respecto. Mm. No, la verdad que en esta parte ya más técnica del desarrollo de tecnologías, creo que Joana ha respondido súper bien. Sí quería aprovechar el segundito para agradecerte a Andrea, al Chile GBC, a Johnson Control. Creo que se está dando una conversación súper interesante. A mí al menos me motiva mucho. Así que eso, agradecerle. Excelente. Y me tomo de esas Gracias, palabras Tomás. entonces, sí, para cerrar, Joana también, muchas gracias. Jimena, a todos los participantes, gracias por conectarse, por quedarse con nosotros. Hasta el final, estamos unos minutos pasados, así que Joana y Jimena, sus palabras finales para ir cerrando esta primera sesión de webinar. Bueno, yo, si quieres que tengo el micrófono abierto, darle las gracias a Andrea, a todos los participantes que tuvimos hoy. La verdad es que, como dice Tomás, bien interesante este tema. A mí me apasiona, por eso también formo parte de otras asociaciones que se hablan puro de esto. Y la idea es seguir también apoyando a este mercado que hay tanta desinformación y que finalmente no es así. Hoy día creo que es solamente porque es un boom, es lo que está en redes, en las noticias, pero si revisamos a profundidad, no son dañinos al ambiente, están tomando sus medidas y la verdad es que soluciones hay y creemos que en el futuro, esto quizás suene muy romántico, pero en el futuro muchas de las cosas que se hablen hoy día ya van a estar resueltas. Gracias, Bueno, Joana. muchísimas gracias a Andrea, que tuvimos la suerte de conocernos la semana pasada en Chile. Y bueno, muchas gracias a todo el Chile GBC. Nada, simplemente como acotar que desde ASLA tenemos un equipo como súper técnico y súper desarrollado para este tipo de proyectos, no solamente data centers, sino proyectos con niveles de complejidad fuera de lo normal, y tenemos un equipo súper completo, como comenté, en varias partes del mundo. Así que nada, estamos totalmente abiertos a escucharlos, cualquier duda que tengan. Eh, Como decía Joana, somos como capaz un poco como técnicos y apasionados de todas estas cosas como más diferentes y complejas, así que totalmente abiertos a lo que necesiten y las consultas que tengan. Excelente, con eso nos despedimos entonces. En pantalla está también nuestros datos para si se quieren sumar a la red de profesionales que estamos trabajando con el Chile Green Building Council. Estamos en todas nuestras redes, nos pueden escribir a lo que está en pantalla, revisar lo que estamos desarrollando como Chile UBC en nuestra página web y recordarles que esto está quedando grabado y va a ser subido próximamente a nuestro canal de YouTube para que puedan revisar, compartir con quienes ustedes quieran. Sin duda, una conversación súper interesante. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros y que tengan un bonito viernes y cierre de semana. Muchas Muchas gracias, gracias a Andrea. todos. Muchas gracias. Chao, chicos. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Adiós.